Bien, hermana Alejandra, adelante. Entonces, concluyendo un poco lo que nos enseñó en la clase es los deseos tienen que alinearse a las leyes y la ley más importante es la ley divina. O sea, tendríamos que alinearnos con esa ley para que de esa manera no se salgan de control. Eso entiendo. Pero lo que Es correcto. probablemente pasa es que nosotros, o sea, no podemos, o sea, se nos hace como increíble que viviendo en la presencia de Dios, estando con Él, viéndolo, nosotros tuviéramos concupiscencias, deseos desmedidos. Y para ejemplo, pues está Satanás, ¿no? O sea, él, a pesar de estar y a pesar de tener la posición que él logró tener en, en el, en el mundo preexistente, él tuvo esos deseos. Eso quiere decir que todos estábamos en la misma posibilidad de desarrollar esos deseos por la libertad, por el libre albedrío. No sé a quién, realmente no sé a quién escuché esto que le voy a compartir y no sé tampoco si está bien, pero yo sé que nosotros en el mundo preexistente incluso formamos grupos, o sea, por los intereses con los que nosotros nos relacionamos. Un ejemplo, los pintores, los poetas, los músicos, las personas que tenían intereses en determinados campos tuvieron relaciones porque es muy interesante ver la vida histórica, por ejemplo, de un poeta o de un científico y darte cuenta cómo su entorno, ellos se contactan, de alguna manera tienen una relación unos con otros. Y bueno, me parece que tiene sentido el hecho de que esos deseos nos lleven a formar grupos, a, a, a conocernos, a desarrollarnos de la misma manera que lo hacemos aquí. ¿Está bien lo que entiendo, hermano? Siempre vamos a tener esa necesidad de formar vínculos, de formar grupos, porque por naturaleza necesitamos protección, necesitamos que la familia nos cuide y una familia bien organizada formará comunidades bien organizadas con el objetivo de satisfacer esas necesidades y al mismo tiempo obtener protección. De la misma manera, el adversario, al crear Dios este sistema, eh, que si ustedes se dan cuenta, el concepto familia no aparece, no hay tal cosa como familia en los primeros capítulos de la Biblia. No obstante, está implícito el que el Señor, a través de ese sistema, y que nosotros sabemos que sí tiene un nombre, se llama orden patriarcal. Ese orden patriarcal permite que exista esta organización llamada familia con el objetivo de brindar los primeros cuidados. El ser humano es bueno, voy a decir un término biologista, el ser humano es un animal que no puede cuidarse a sí mismo en los primeros años de su vida. Así que tiene que recurrir forzosamente a la existencia de la familia. Si no está la familia, ojo, entonces están la sociedad para hacer el cuidado de este ser. Entonces sí, es natural de nuestro estado que hagamos esta formación de familias. Nos dice hermana Elsie, entre los consejos de las escrituras es tener poder, amor y dominio propio, que somos nuestros propios agentes y somos nuestros propios mayordomos para tener el control de nuestras propias decisiones que nos lleven a elevarnos de una manera celestial. Excelente, hermana. Entonces,
Si se dan cuenta, el Señor no está violando ninguna ley y obviamente lo comprobaremos cuando hablemos del diluvio. Eh, Jamás va a obligarnos a hacer algo, jamás va a obligarnos a amarnos ni a amarlo a Él. Por supuesto, jamás nos obligará a obedecer algo que Él tenga en mente. No obstante, que Jehová al que ama reprende, pero no estamos tampoco obligados a aceptar la reprensión y podemos tomar las decisiones de manera libre. Así que jamás el Señor va a faltar a ese vínculo que nos une a Él. Y curiosamente es también el vínculo que nos aleja de Él y es el albedrío. Gracias, hermana. Ah, Humano, pero la escritura dice, yo estoy obligado cuando sé lo que yo digo, más si no sé lo que yo digo, ninguna promesa tenéis. Entonces, dice, no se nos obliga, pero ahí hay una escritura que siento que es obligatoria. bueno, para los que la buscamos, ciertamente lo es. Y me gusta más cómo aparece aquí en en el caso de Caín. Si haces lo bueno, serás aceptado. Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Y Satanás desea poseerte. Y a menos que escuches mis mandamientos, o sea, es imperioso e incondicional, a menos que te entregaré y será hecho contigo según la voluntad de Él. Entonces, sí, a este albedrío, hermanos, por eso es que no le podemos llamar libre albedrío. No existe el libre albedrío. Por lo menos, vamos a decirlo así, no en los creyentes, no en alguien que pueda decir, creo en Dios, no puede decir que existe el libre albedrío. ¿Por qué razón? Porque no hay más que dos opciones y las dos opciones son condicionantes. Si haces lo bueno, serás aceptado. Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Eh, por eso se le llama albedrío moral. Es un albedrío moral y no un libre albedrío. Eh, no sé si esta parte sí quedó entendida. O sea, Dios no nos obliga, no obstante, las dos cosas que aceptemos son absolutamente condicionantes. Si aceptamos a Dios, entonces aceptamos la libertad y la vida. Si aceptamos a Lucifer, entonces estamos aceptando la cautividad y la muerte. No hay opción a ello. Y la evidencia física de ello son las consecuencias que acarrea en nuestro cuerpo o en nuestra familia o comunidad el tomar las decisiones equivocadas. Hermana Alicia. Pregunta, hermanito, ¿hay algo más que entender cuando dice, en- perdón, te entregaré a él? Bueno, te Uh, entregaré. Aquí dice, te entregaré. bueno, de No sé, me hecho, quedé pensando si hay algo más profundo para entender en esto. tal vez no que sea profundo, yo creo que es más bien como la parte evidente, pero es tan evidente que a veces la pasamos por alto. Cuando una persona decide dejar a Dios, Dios no le va a obligar
a estar con él. Dios tiene que entregar a esa persona. No puede obligar, la justicia le exige que suelte a esa persona. Cuando esa persona es soltada, entonces esa persona, voy a usar el término que se usa en Doctrina y Convenios, esa persona queda abandonada a los bofetones de Satanás, es decir, a que el adversario y los demonios hagan con él como quieran, como a ellos les parezca, de conformidad a lo que esa persona les permita, por supuesto. Recuerden que ningún espíritu tiene mayor dominio sobre nosotros, sino el que nosotros le damos. Si nosotros dejamos que nos alejamos de Dios, abandonamos su mano y le decimos, suéltame, Él no va a obligarnos a tomar su mano. Él nos suelta. Al soltarnos, quedamos entregados a el adversario y sus demonios. Y ellos pueden poseernos, pueden simplemente degradarnos, eh, sumergirnos en esos deseos desmedidos hasta nuestra destrucción. Como ejemplo de ello tenemos las drogas, el alcoholismo, la gente que literalmente ha muerto por comer, estar comiendo, comiendo, comiendo y muere. Eh, y bueno, podríamos hablar de muchos pecados particulares, pero yo creo que estos son los más evidentes, hermanos. Curiosamente, hermanos, antes de llegar a la degradación, sin importar el pecado, llega un punto en el que la mente empieza a ofuscarse, empieza a perder dominio de sí misma y se entra en pequeños estados de locura. No importa el pecado, siempre se llega a un pequeño estado de locura que posteriormente puede llevarnos a las posesiones o puede llevarnos a la destrucción inminente. Entonces, eso significa ser entregado, hermanos. No sé si contesté la pregunta, hermana. Sí, muchas gracias. Entonces, hermanos, si usted en algún momento ha sido rebelde a los consejos de Dios, no se crea la idea de que ha sido entregado o entregada. Mientras usted siga escuchando la voz del Señor, siempre estará sujeto o sujeta de su mano. Que el adversario no le haga creer otra cosa. Eh, por eso, si usted está cometiendo algún pecado en estos días, aférrese más todavía a la palabra. Lea más, escuche más, eh, para que no se suelte de su mano. Hermana Sofía. Gracias, hermano. Buenas noches. A mí también me llamó mucho la atención o me hace eco en el versículo número 24, donde dice, porque desde ahora en adelante tú serás el padre de sus mentiras, serás llamado perdición, porque, porque también tú existías antes que el mundo. Es decir, eh, Caín al escuchar a Satanás es porque aparentemente Satanás se rinde ante las complacencias o concupiscencias que él tiene y digamos, le aplaude. Y en el versículo donde le dice que le promete, ¿verdad? Satanás le hace una promesa a Caín
creo Ujú. que Caín al, ¿cómo se puede decir? Al darse cuenta o al ver que Satanás se rinde ante él aparentemente, pues eso hace que él seguramente todavía se enaltece más, ¿no? De que aparentemente él va a ser como Dios, ¿no? O un Dios. Y cuando dice en el 24 que porque tú también existías antes en el mundo, yo pienso que ya ahí, no sé si sea correcto, ahí Dios ya está hablando a Satanás, le está hablando a Satanás a través de Caín, que ya está, pues, ya Satanás está en el cuerpo, ¿no? Completamente dentro de Caín. No sé si esto sea correcto. Bueno, en este caso, no. En este caso sí le está hablando a Caín de forma muy, muy, muy directa y le dice, porque desde ahora en adelante tú, Caín, serás el padre de todas sus mentiras, o en otras palabras, las mentiras de él, o sea, del adversario. Serás llamado perdición, porque también tú, al igual que él, existías antes que el mundo. Y qué bueno, hermana, que toca este punto, eh, porque alguien recuerda por qué fue llamado perdición. Déjenme ver si aquí de casualidad aparece. eh, pero bueno, mientras, no sé si alguien recuerde por qué el adversario fue llamado perdición. Porque ciertamente solamente hacemos alusión al momento en el que eh, es, se revela y simplemente es echado, ¿no? De los cielos. Ah, pero hay una escritura, déjame ver si aparece aquí. Mm, mm, Podría ser porque ya no se podía hacer nada por él, por, por sus pensamientos, por su concupiscencia, ya no había mucho que hacer. Bueno, más bien ya no se podía hacer nada por él. sí, de hecho, efectivamente, esa es la clave, que ya no se podía hacer nada más por él. Ah, Aquí también dice que los hijos de perdición son los que se niegan el espíritu, al Santo Espíritu después de haberlo recibido. es correcto. Ah, bueno, a ver si ahorita encuentro la escritura, pero hay un pasaje donde dice que es llamado perdición porque los cielos lloraron por él. Eh, es que no se abre mi buscador, no tengo ni idea de por qué no se abre. Ah, no tengo idea de por qué no se está abriendo mi buscador. Son parte de los problemas que tenía hace ratito, por eso no podía conectarme con ustedes. Ah, pero bueno, en un ratito les paso la cita.
Hay un pasaje muy específico donde dice que los cielos lloraron por él, porque ya no había forma de hacerlo volver. Ya no había cómo decirle, vuelve a tomar mi mano. Por lo tanto, cuando el Señor le dice a Caín, serás llamado perdición, porque también tú estabas antes que el mundo. Hermanos, imagínense, en alguna ocasión escuché de un eh, rabino que decía que Caín, antes de nacer en este mundo, era un espíritu rebelde. No lo creo. Eh, Caín era un noble y era un grande. Caín estuvo recibiendo también sus primeras lecciones, lo cual le ameritó venir en el principio de los tiempos, ser hijo del primer eh, ser humano sobre la tierra, recibir sacerdocio y don profético para poder hablar con Dios. Ah, entonces no era un ser rebelde, era un espíritu elegido, era un espíritu amado. Y era tan amado que el Señor le dijo, también serás llamado perdición, porque también los cielos llorarán por ti. Y obviamente el hecho de que los cielos lloren, hermanos, perdón, siempre soy bien chillón, pero que los cielos lloren, hermanos, significa Gracias por ser. que nuestros padres celestiales ah, se inundan de tristeza y desesperación al saber que uno de sus hijos elegidos decidió soltar la mano. Ah, y por eso es que le dice, tú serás el padre de sus mentiras. ¿Por qué? Porque al tener un cuerpo, tiene mayor dominio que los que no lo tienen y se convierte en un representante en la tierra de Lucifer, del adversario. Así que, así como Dios tiene sus representantes, así también el adversario tiene sus representantes. Y hay un sacerdocio venido por él, con el cual él otorga poder y autoridad para que los hombres hablen y ejerzan dominio en el nombre de este adversario. Ok, muchas gracias. Eh, Doctrina y Convenio 76, 26, 27. Hermana Alicia, no sé si quiere agregar algo. No, perdón, no bajé la mano. Ok, no se preocupe. Bien, no sé si alguien tenga la escritura de Doctrina y Convenio 76 que pudiera ayudarnos a leerla. Versículos 26 al 27. Yo la tengo, pero a ver si lo puedo leer completo. Él fue llamado perdición porque los cielos lloraron por él y era Lucifer, un hijo de la mañana. Y Ok, yo, vimos, con eso es suficiente, hermano. Muchas gracias. Creo que ahí esa es la escritura, hermanos, que quería compartir con ustedes, en donde se muestra la desesperación y obviamente la profunda tristeza que tuvieron los cielos. Ciertamente nosotros también sufrimos junto con el Padre y junto con nuestra Madre, eh, y padecimos la pérdida de este gran hermano.
Y obviamente, hermanos, al igual que como pasa en los cielos, pasa en la tierra. La profunda tristeza que causa cuando un miembro de la familia se pierde a causa de estas combinaciones secretas que nos alcanzan en nuestros hogares. Entonces, sí, en este caso sí se está refiriendo directamente a Caín y lo está, suena como si fuera una bendición, pero no es una bendición. El hecho de que lo convierta en padre de las mentiras de el adversario y darle el poder por encima de él. Sin embargo, eso lo convierte en perdición. Y de ahí en adelante todos sus hijos y todos los hijos de los hombres son llamados hijos de perdición porque tienen un padre común y ese padre común es Caín, el padre de las mentiras. Eh, entonces, cuando el Señor en el Nuevo Testamento hace alusión al adversario y llama al padre de las mentiras y le dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, técnicamente no les estaba diciendo de ese adversario espiritual, sino les estaba diciendo que ustedes son hijos de Caín. Y obviamente eso tiene implicaciones que espero que nos dé tiempo de alcanzar a ver. Cuando Caín, bueno, primeramente nos dice aquí que Adán y Eva se lamentaban ante el Señor por causa de Caín y sus hermanos. Es decir, antes de que Caín se casara, empezó a buscar quienes se asociaran a él, quienes estuvieran de acuerdo con sus fines. Hasta aquí no había juramentos. Hasta este momento no había ningún pacto. En el versículo 28, aconteció que Caín tomó por esposa a una de las hijas de sus hermanos y amaron a Satanás más que a Dios. Entonces, de entre estos que eran afines a Caín, él tomó a una y esa fue su esposa. Una vez hecho este vínculo matrimonial entre Caín y su esposa, ahora sí, Satanás en una forma, ahora sí, física, se aparece ante Caín y le dice, júrame por tu garganta. Ahora sí, aparecen los juramentos. Por tu garganta. Y hermanos, ¿qué implica juramentarse por la garganta? ¿Qué implica un juramento por la garganta? Si alguien viola el juramento, ¿qué le va a pasar? Pues pensaría yo que la garganta pues es ahí donde pueden cortar la vena y desangrarse. Wow, excelente ejemplo, hermana. Al igual que los corderos se desangraban por la garganta, eh, técnicamente lo que está diciendo Satanás es, derramaré tu sangre. Gracias, hermana, por esta ilustración. Y hasta el día de hoy, hermanos, cortar cabezas es una característica fundamental de las combinaciones secretas. Eh, Esas sociedades ocultistas y que hacen las cosas
en lo oscuro, en lo oculto, siempre van a tener la característica de cortar cabezas. En el mejor de los casos, ese es como que el estándar, pero también se mutilan otras partes del cuerpo como símbolo de ese poder por encima del ser humano. Siguiente paso le dice, ok, y obviamente el decir por la garganta significa que si lo revelas, es decir, en la garganta encontramos el área que corresponde a la boca y que puede decir estas cosas, que puede hablar o denunciar estas cosas. Entonces, si denuncias, si revelas, si das a conocer estas cosas, entonces por tu garganta, por tu lengua, por tu laringe, faringe, morirás. Y juramenta a tus hermanos por sus cabezas. Ahí vemos lo que les comentaba. Y por el Dios viviente. Obviamente, al tratarse de un pacto satánico, estamos ante el hecho de juramentar por los cielos y por el Dios viviente. Hermano Enrique. Juan, en cuanto a eso, al corte de cabeza, garganta de cabeza que mencionas que es algo relacionado con las combinaciones secretas, podría entenderlo en cuanto a Juan el Bautista, pero ¿qué explicación o quizás es algo muy diferente? Labán y Goliat. Ok. Hay una relación también entre el hecho de portar la espada y cortar la cabeza. Hay una relación. En el caso de Labán, tiene que ver con combinaciones secretas, y lo veremos, yo espero, la próxima clase. Y en el caso del filisteo, de Goliat, en el que David corta su cabeza, es, digamos, como lo opuesto a la combinación secreta. Es decir, David no hace ningún pacto secreto, se muestra abiertamente, e incluso va sin armadura, y dice, en el nombre del Dios de los ejércitos, yo te desafío, ¿no? Entonces, él lo hace a la luz del día, abiertamente, y lo interesante es que el desafío y la, 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 el ataque que está realizando el grupo filisteo no es oculto, no es como actualmente lo está haciendo Hamas, que lo está haciendo a través de terrorismo, sino que lo hace como hombre, lo hace desafiando al ejército de Israel y le dice, trae a tu ejército y a ver quién me desafía. Eh, y llega un punto en el que abiertamente desafía a Dios y le dice, desafío a este pueblo y a su Dios a ver si me derrotan. Entonces, en este caso es totalmente opuesto a lo que es una combinación secreta, pero a diferencia de la combinación secreta en el que se asesina, en este caso se muere con honor. A pesar de que Goliat siempre lo hemos visto como un personaje terrible, medio espantoso, no sé, hasta feo lo ponen en las películas, en realidad es un personaje que muere con honor, porque si David no hubiera cortado su cabeza, si lo hubiera matado con piedras, si lo hubiera matado, no sé,
lapidado, hubiera muerto como un perro, pero no muere así, no muere como un animal, muere como un guerrero. Entonces, este es un caso especial, el caso de Goliat, pero el caso de Labán sí es un resultado de la combinación secreta, que si nos da tiempo, pues tendremos la oportunidad de analizarlo. Pero no sé si pude mostrar la diferencia, hermano, en estos dos casos. Sí, ahorita, como tú dices, lo vamos a ver, yo creo, la otra semana más amplio en cuanto a lo de la BAM. Pero sí, es una duda, aunque tengo otras preguntas, pero no sé si me dé tiempo a hacerlo al último. Si gusta, también podría mandármelas y ver si las podemos contestar, ya sea la próxima clase o se las contesto por WhatsApp. Ok, muy bien. Y bien, hermanos, ya para terminar, solamente el hecho de que ya que los juramenta, entonces les dice, a fin de que no digan, porque si lo revelan, de seguro morirán. Y esto para que tu padre no lo sepa, porque obviamente representaba la autoridad. Y este día entregaré a tu hermano Abel en tus manos. Ahora, ¿para qué iba a entregar a Abel? Para que fuera muerto. Pero el objetivo obviamente no es nada más matar y se acabó. Un pacto siempre, siempre, siempre va a estar acompañado de un sacrificio. Y si hay sacrificio, hay ofrenda. Entonces, en este caso, Abel sería la ofrenda y el asesinato sería el sacrificio. Derramar la sangre de Abel era la forma de sellar el pacto que se haría entre Satanás y Caín y su grupo. Si no se derramaba esta sangre, entonces no había pacto. Y hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar. Hay muchas cosas todavía que analizar y obviamente agradezco mucho sus preguntas, pero no, les prometí solamente que serían 2 sesiones para no tomarles más tiempo. Hermanos, es importante que ustedes sigan leyendo, que analicen un poquito más esta historia, porque obviamente hay más cosas que vamos a encontrar. Entender la historia de Caín, hermanos, nos va a ayudar a entender por qué sucede el diluvio. Están íntimamente ligadas. Terminen ustedes con oración, hermanos. Dejo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Les mando un fuerte abrazo. Cenen rico y Amén. a ver. Muchas gracias. Hasta luego, Juan. Hasta luego. Por favor, Buenas no se noches. olviden de orar y preguntar a Dios. Claro que sí.